el privilegio de poder compartir esta enseñanza que nos va a hablar de la concordia. Estamos en la quinta enseñanza, ¿correcto? De lo que es el desarrollo de este conjunto de enseñanzas que están dirigidas al poder de la unidad. Y cuando escuchaba cada una de las enseñanzas, definitivamente hay una esencia en general de cada una de ellas que nos hablan acerca de cómo la palabra nos muestra que la iglesia es un cuerpo y que el cuerpo, al estar unido, tiene concordia y tiene armonía entre cada una de las partes del cuerpo. De tal manera de que no hay nada separado que uno pueda decir, por ejemplo, ¿no? Que si te fracturas el dedo más chiquito de la mano o del pie, que es mucho más doloroso, puedes decir solamente ese dedo es el único que va a sufrir, ¿verdad? Cuando uno ya se lastima, por más pequeña que sea, de hecho creo que las partes del cuerpo que las más pequeñas que uno puede lastimar son las que más molestia a uno le producen, ¿no? Dolor de muela, por ejemplo, ¿qué tal es? Algunos de los dolores que recuerdo que digo, qué incomodidad realmente es un impedimento en algún momento, te cambia completamente el ánimo, pero eso es cuando, ese es el ejemplo que nos da cuando nos dice, si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y por eso nos habla con este ejemplo para decirnos de que todo tiene que tener unión y relación, que a nosotros también nos tiene que importar lo que está pasando con otra parte o con cualquier parte del cuerpo. Esta enseñanza empieza con un versículo que está en Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 15. Es muy grande mi Biblia. Capítulo 6, versículo 15, que bueno, en realidad la parte A dice, ¿en qué concordia Cristo con Belial? ¿No? Acá hace una figura totalmente opuesta, ¿no? Porque nos habla de Cristo, que es una figura pura, una figura de obediencia, de total sumisión, de total rendición a Dios, y Belial, que vendría a ser lo opuesto, como la parte oscura, como la parte rebelde, como... ¿Me entienden? Es como decir cómo puede mezclarse agua como aceite, ¿no? Ejemplos más claros. Como no se pueden unir, no se pueden fusionar, no hay cómo pueda ser uno con el otro. ¿Qué concordia tiene estos dos? La definición de concordia es la relación de coincidencia, armonía entre personas o cosas. Yo me ponía a pensar en una de las cosas que habla sobre la concordia y esa relación sobre la armonía. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo muy claro cuando estamos en la alabanza, ¿no? Cuando está tocando la alabanza, pues suena increíblemente linda. Cuando todos los músicos están tocando en la misma tonalidad, cuando todos están en el mismo sentir, cuando ya se entienden cada uno de los integrantes, en qué parte van a subir, en qué parte van a bajar. Es hermoso como acá, por ejemplo, se ve el tema de la armonía y la concordia. Se entienden perfectamente y cada uno sabe su función. Entonces, por ejemplo, son ejemplos prácticos que el día de hoy estamos viendo con respecto a lo que es la concordia. La concordia viene del griego, de una palabra que dice homonomia, ¿cómo es? Homonomia, que es la unidad entre el mente, calma, paz y equilibrio. Hay en el Nuevo Testamento otra afirmación sobre la concordia. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba los bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 32. Uno de los ejemplos que también a mí me llama la atención y que me agrada es cómo describe a la iglesia primitiva siendo la iglesia naciendo en una pureza que era prácticamente el diseño de lo que nos muestra la palabra, lo que es realmente iglesia. Cada uno compartía, o sea, nadie decía
con lo mío no te metas, ¿no? Nadie decía, bueno, ¿sabes qué? Lo tuyo es mío y lo mío es de mí, como son típicas frases que utilizamos en algún momento. Sino que decían, si hay necesidad en alguno de los que es parte de la iglesia, entonces a ese hay que ayudar, conforme a la necesidad. Definitivamente es la figura familiar. Porque en la familia, te das cuenta que si hay necesidad en alguno de la familia, a ese es a quien se le ayuda, a ese es a quien se le provee de lo que está necesitando. Y esta es la forma en que la palabra nos muestra de que aún siendo una multitud con personas que tenían diferentes personalidades, que tenían diferentes formas de ser, de pensar tal vez en algunas cosas, tenían algo en común. Tenían la misma fe. Sobre ellos estaba el mismo espíritu que había sido derramado en cada uno de ellos. Eso los hacía uno. Y viendo los otros días, el día de ayer con la enseñanza, mencionándonos el libro de Juan, hablaba sobre la oración de Jesucristo, que hablaba al Padre y decía, para que seamos uno, para que seamos uno. El mundo no te conoce, pero yo te conozco a ti. Y él decía de que la intención era de que él lo diera a conocer como se le había manifestado o como él lo conocía, para que ellos también sean uno. Haciendo como que un análisis de esto para ir más o menos resumiendo y no hacer muy larga mi participación, porque quisiera hacerlo claro más que extenso. Sacaba algunas definiciones mientras estaba conversando con mi querido amigo y pastor Sebastián, porque también decía, este es un ejercicio, porque tenemos que, bueno, yo al menos en ese momento quiero ponerme de acuerdo para saber exactamente si estamos en la misma línea, si estoy entendiendo bien esta enseñanza. Entonces estábamos charlando y decíamos, realmente cómo es la forma en que Dios tiene pensado, planificado en que nosotros seamos uno. Era la forma en que Jesucristo decía, para que ellos sean uno con nosotros. Era transmitirles exactamente lo que Jesucristo tenía y había recibido del Padre, pudiera entregarlo tal cual a aquellos que lo estaban recibiendo. Y decía, para que ellos y los que creyeran, o sea, los que van a creer, también puedan ser uno. Tenemos una responsabilidad como iglesia y esta es la misma misión en común que tenemos. Por el amor que tenemos hacia Dios, debemos compartir eso mismo que hemos recibido. ¿Cuántos pueden asegurar y decir con toda firmeza de que aman al Señor? ¿Cuántos han recibido y cuántos creen que y reciben todo el tiempo el amor de Dios? Amén. Pues eso mismo que hemos recibido es lo que Dios espera que entreguemos. Se me viene a la mente, tal vez no está en el estudio, pero dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí está la forma en que Dios tiene establecido ese plan, que nosotros tengamos el mismo sentir, en que podamos alimentar el espíritu que hemos recibido. ¿Y cómo hacerlo? Pues Jesucristo nos dejó la línea clara de cómo se fortalece una relación con el Padre. Total dependencia constante, así como Jesucristo se interesaba, se importaba por los que estaban con Él y aún por los que los demás rechazaban. Él se acercaba y Él los buscaba para poderlos hacer parte, porque no es que hay gente que de repente no quiere ser parte del cuerpo de Cristo, sino es que tal vez no se sienten abrazados por los que ya son parte del cuerpo de Cristo. A veces uno crea el rechazo y algo que tal vez he visto suceder, y es algo que me ha pasado también,
en que yo pensaba de que la iglesia, ellos solamente se amaban entre ellos, que su comunión o qué sé yo, la relación que ellos tenían, simplemente aceptaban a los que eran parte de la iglesia. Por eso tal vez yo no me animaba a ser parte de una. No sé si te ha sucedido en algún momento o has pensado en algún momento eso. Yo no vengo exactamente de una familia que sea creyente desde siempre. Yo no nací en una cuna cristiana, pero hay cosas, por ejemplo, que Dios me ha ido aclarando a medida de que me he ido acercando más a Él. Y una de las cosas es que para Él nosotros somos bienvenidos. ¿Cuántos dicen amén? Somos bienvenidos a su familia, somos bienvenidos a la familia de Dios. La evangelización es precisamente esa es la entrada para aquellos creyentes, para aquellas personas, mejor dicho, que Dios quiere integrar al cuerpo, porque Dios es el que está trabajando en sus vidas. Hay un pasaje que está en Hechos, capítulo 17, versículo 11, que dice: estos eran más nobles, y vamos a explicar esta parte, estos eran más nobles de que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñado en cada día las escrituras para ver si estas eran ciertas. Acá nos habla sobre algo que es responsabilidad del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, tenemos la libertad de poder afirmar y comprobar si lo que recibimos viene de Dios, escudriñando las escrituras. Nos fortalecemos cada vez que hacemos eso. Yo me pongo a pensar que una de las cosas que a veces uno puede llegar a entrar en una costumbre es de asistir a los servicios, que eso es maravilloso, no dejarse de congregar, que es la voluntad de Dios, pero solamente venir o recibir o recordar la palabra por lo que te han predicado no es suficiente. Uno tiene que buscar por su cuenta y ampliar el panorama de lo que Dios le ha hablado. Uno tiene que tener esa vida. Miren, si nosotros pensamos en lo siguiente: si Jesucristo era uno con el Padre, entonces ¿cómo hace la iglesia para poder ser uno con Dios? Buscando parecerse a Jesucristo. Buscando parecerse a Jesucristo. ¿Y cómo logramos hacer eso? Pues es un constante caminar, es un ejercicio. Que Jesucristo no se detuvo en ningún momento, en el momento en el que estaba haciendo y estaba viviendo la voluntad de Dios. Y es otra de las cosas que son muy claras. Jesucristo vivía la voluntad de Dios, no solamente la conocía, vivía la voluntad de Dios. Y entendía bien de que la voluntad de Dios estaba por encima de lo que él estimaba que era bueno o era malo. Me gustó bastante todo lo que compartía el hermano Uziel, y decía: esas cosas también yo las hubiera mencionado, porque hay situaciones tan frecuentes en la iglesia donde uno se llega a apartar simplemente cuando interpreta de mala manera. Por ejemplo, el que no lo saluden, el que no se acerquen a él. Es comprensible cuando los hermanos o las personas recién se están integrando al cuerpo. Y es nuestra responsabilidad para aquellos que ya pertenecemos y estamos en una vida cristiana activa, el poder acercarlos a nosotros. Hay algo que estábamos hablando con respecto al retiro, y es el tema de unas manillitas que hemos estado dando a los que nos visitan por primera vez. Yo creo que aprovecho simplemente breve para decirles de que aquellos que tienen una manilla color ploma son hermanos que nos visitan por primera vez. Y nosotros, como parte del cuerpo, mis amados hermanos, si usted ve a un hermano con ese tipo de manilla, pues hágalo sentir parte de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Hágalo sentir parte de la familia. Que tal vez esa sea la oportunidad donde esa persona diga: yo realmente disfruté del amor de Dios porque me lo transmitió la familia de Dios. Hay cosas que en la primera impresión, hablando de toda esta línea de acá, la primera impresión que nosotros podemos dar es muy importante.
Pero más que todo, el amor que nosotros hemos recibido, tal cual lo hemos recibido, es muy importante que lo entreguemos tal cual Dios nos los ha dado. Por eso el mandamiento dice que amemos como Él nos amó. Amén. Es tan bueno ver a la iglesia, al pueblo de Dios unido. Y hay un salmo que David hacía mención de esta manera. Está en el Salmo 133, versículos 1 al 3. Y esto es exactamente lo que estamos viviendo en el campamento. Dice Salmo 133, versículos 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es un poemazo. Hace mención sobre lo hermoso, ¿no? Hace la descripción sobre lo delicioso que es vivir en armonía. David tenía claro eso que en el corazón, porque eso me hace pensar por qué el corazón de David era tan especial en la forma en que dice que era conforme al corazón de Jehová. También me hace tener la seguridad de que a Dios le parece una delicia que nosotros estemos aquí en armonía, unidos como una sola familia. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. Fíjense que en este versículo comienza David exhortando y dice, mirad, ¿no? Despertemos y veamos cuán hermoso es que vivamos en armonía, es decir, a prestar atención. Lo que sigue es importante y merece nuestra atención. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos como el pueblo de Dios. El buen óleo en la cabeza es el Espíritu Santo. Lo que hace que para Dios nosotros nos veamos, o mejor dicho, nos podamos presentar agradables, es cuando definitivamente dejamos que el Espíritu Santo esté por encima de nuestras emociones, de que esté por encima de nuestros pensamientos. Fíjense en esa figura, ¿no? Es como el óleo que va sobre tu cabeza, ¿no? Que te cubre. Cuán delicioso es para el Señor que nosotros podamos vivir, y si así podríamos entender mejor la voluntad de Dios, si el Espíritu Santo realmente está fortalecido. Porque ¿quién mejor que nadie entiende las cosas de Dios si no es el Espíritu de Dios? Es la voluntad de Dios que nosotros alimentemos el Espíritu Santo. Para nosotros yo creo que van a despejarse muchas dudas y decir, ¿por qué yo tengo que amar a alguien que ni siquiera me ama? ¿Por qué voy a tener que perdonar a alguien que me ha ofendido? ¿Por qué voy a yo tener que hacer esto? Me parece injusto, uno dice ahí. Me parece injusto que una persona, un hermano, me haya hablado de esa manera y yo tenga que ser el que va y le tiene que pedir perdón a él. ¿No les ha parecido en algún momento así en su carne? Porque en el espíritu no es así. En nuestra carne pensamos, ¿yo por qué tengo que pedir perdón? A mí me han ofendido. A mí me han faltado el respeto. Llegamos a tener esos pensamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras emociones están por encima de lo que el Espíritu Santo nos manda y nos pone a hacer. Que como decía el pastor Hugo, eso, el Espíritu Santo es como la despensa que tienes. Si tu despensa está vacía, ¿de dónde va a tomar ingredientes para poder preparar algo? ¿De dónde va a tomar para podértelo traer allí, ponértelo y decirte, es esto lo que tienes que hacer? Es otra de las cosas que nos pone a pensar de qué estamos llenos realmente. Jesucristo nos intercedía para decirle al Padre de que Él ya no iba a estar en el mundo. En
Juan capítulo 17, versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vuelvo a remarcar esto. Entre las conclusiones de las enseñanzas que hemos recibido previamente, lo que marca es este capítulo de Juan, que habla acerca de la forma en que Jesucristo hablaba de la unidad, de que a través de que Él estaba entregando lo que había recibido del Padre, Él estaba afirmando que era uno con el Padre. Entonces, si Él compartía lo que el Padre le había entregado, también aquellos que estaban recibiendo eso tenían la oportunidad de ser uno con ellos. La unidad fundamental de la vida de la iglesia de Jesucristo está, y esta unidad es solo en el relacionamiento, no es solo en el relacionamiento, sino también en la doctrina, en lo mismo que aprendemos todos juntos. ¿Ven cuán importante es que todos participemos, por ejemplo, de las dinámicas y que podamos conversar, despejemos dudas, empecemos a expresar lo que hemos recibido y empecemos a alinear conforme a la palabra y nos pongamos de acuerdo? A eso va la concordia, ponernos de acuerdo. Hay mucho poder en ponerse de acuerdo. No puedo olvidar las veces que un pastor muy querido acá, pastor Carlos Sousa, nos hablaba sobre eso. Imagínense, si se pusieran de acuerdo, sus oraciones serían efectivas. Él nos decía eso no solamente porque lo conocía, sino porque era una experiencia personal. Y eso es lo que nosotros debemos buscar tener con el Señor, experiencias con el Señor. Tal vez esta es la oportunidad donde Dios nos está remarcando esto, de que nosotros busquemos estar de acuerdo, porque allí es donde tus oraciones, las oraciones de cada uno de nosotros, pueden ser realmente mucho más efectivas, en que las empecemos a compartir con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con el pastor, con el que Dios te ponga. Y si ustedes se ponen de acuerdo y oran por esto, mis amados hermanos, la promesa de Dios no falla. Amén. Voy para cerrar el tema. Aquí hay algo muy importante que marca la palabra cuando nosotros como pueblo de Dios venimos a adorar al Señor. ¿Cómo podemos estar en Cristo si no hacemos como Cristo? Cuando nosotros venimos a presentar nuestra ofrenda, nuestra adoración a Dios, lo primero que tenemos que pasar por nuestra mente, porque esto es algo de recordar, es si tenemos algo pendiente que resolver. Vamos a hacerlo más claro. Póngame Mateo, por favor, capítulo 5, 23 al 25. Mateo capítulo 5, versículos 23 al 25. Dice de esta manera: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ya allí te acuerdas, cosa de pensamiento, ya allí te acuerdas de que tu hermano, no vos, de que tu hermano, y bueno, sí, y si eres vos igual tienes que analizar esto, ¿no? Que si tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. O sea, para un poquito. Ya estabas yendo vos a levantar las manos, ya estabas yendo vos a entregarle tu adoración al Señor, pero Dios te está diciendo: para, antes de que tú vengas a presentarme tu ofrenda, si tú recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, dice: reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo. Vamos a utilizar esta. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él
en tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Miren qué tal las consecuencias, ¿no? Pero acá lo que nos está diciendo el Señor es que se tiene que solucionar antes. Porque lo que viene después ya es inevitable. Se soluciona antes. ¿Y cuándo es el antes? En realidad es ahora. Es ahora, mis amados hermanos. Creo que el Señor todo el tiempo nos mueve a que solucionemos cosas pendientes. No sé hace cuánto tiempo cada uno de nosotros tenga algún conflicto que aún no ha resuelto. Pero te está pidiendo el Señor de que si tú vas a venir a adorarlo, si tú vas a venir a presentarle tu ofrenda, es que te pongas a cuenta ya. La palabra te respalda y te dice, mientras dependa de ti. También te dice de que tú mantengas la paz. Es decir, yo tomo esto cuando te dice paz, de que tú tengas las cosas en orden, de que tú estés a cuenta con Dios. Hay una diferencia entre tener paz y estar tranquilo, y es algo que siempre he pensado. Estar tranquilo, uno puede estar de brazos cruzados, todo puede estar mal, todo puede estar desordenado, pero tú puedes estar tranquilo, pero no en paz. Cuando estás en paz, tienes las cosas resueltas. O estar en paz es tener todo a cuenta. No hay quien te fastidie, no hay un acusador que venga y te quite la paz. No hay alguien que te diga, no, ¿cómo te vas a atrever a decir eso si acabas de pelear con tal persona? El acusador siempre va a estar en ese plan. La paz va a ser cuando tú estés a cuenta, antes de que tú vengas y presentes esta ofrenda. Te dice, pon y reconcíliate, arregla eso. Y algo más para añadir a este texto, igual en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 19, y esta es la última parte de la enseñanza. Toma atención. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Saben por qué yo considero que esto es realmente parte de considerar a tu prójimo? Porque si tú agarras y le dices, mira, delante de las personas, hermano, ¿sabe que usted me hizo esto? Eso no es sano, porque la otra lo recibe como si la quisieras avergonzar, y eso provoca una herida mayor. La intención se pierde de querer arreglar las cosas, se convierte en un problema mayor, porque descubriste delante de muchos algo que te pasó con él. Con mucha sabiduría, esta palabra te dice, ve tú a solas con él. Primeramente, busca hacerlo con la persona razonando. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, allí viene lo siguiente. Toma contigo 1 a 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si de vosotros se pusieren de acuerdo, 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Quiero resumir esto. Teniendo muchas cosas que me recuerdan a estos pasajes, trabajando en la rehabilitación, por ejemplo, suceden muchas de estas cosas, de que hay pleito entre... ¿Por qué? Porque hay un tema de proceso. Y en el tema del proceso hay muchas cosas que se acomodan y que salen a flote justamente cuando están siendo tratadas. Y así también creo que Dios trata con nosotros.
cuando estamos abandonando la vida de pecado, es justamente cuando pasamos eso de que salen a flote muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere trabajar en ellas. Es como quien va a alguien que es especialista en algún trabajo. Ese maestro, ese técnico, ese ingeniero, lo que sea, pone en mesa lo que va a trabajar. Y empieza a evaluar y a ver cómo va a resolver, cómo va a proceder con ello. Nosotros somos también en las manos de Dios un instrumento que primeramente tiene que ser sanado, tiene que ser trabajado. A veces uno se sorprende cuando entra en la vida cristiana y dice yo me voy a portar bien. Y justamente cuando uno dice me voy a portar bien, voy a hacer las cosas bien, ya he confesado todos mis pecados. Es justamente cuando vienen a prueba muchas situaciones que casi te empujan a cometer los mismos errores del pasado. Yo lo llamo a eso como la revancha de tu vida. Puedes otra vez proceder de la misma manera. O puedes agarrar en ese momento y Dios te dice, mira, en lo que tal vez en otro tiempo tropezaste, hoy tienes la oportunidad de superarlo. Todo se trata de que lo hagamos para ayudar a aquel que ha tropezado. Todo esto se trata de que no rechacemos, ni juzguemos, ni le demos palo a aquel que pecó y se equivocó, sino de que con mansedumbre, con el mismo amor, con la misma mansedumbre con que Dios trató con nosotros para que pudiéramos ser parte de la familia de Dios, nosotros también nos convirtamos en los instrumentos de Dios para que no se pierdan aquellos que tal vez se sienten o que se han equivocado y digan, no, me equivoqué, ya no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero volver, yo con qué cara voy a ir y voy a presentarme. Dios no está pretendiendo de que tú por tu pecado te alejes. Él quiere tratar contigo. No quiere tratarte. Es muy diferente. Él quiere trabajar con eso que ha pasado y abrazarte y decirte, mira, lo único que necesitas para ser libre de eso es arrepentirte. Es volver de eso y simplemente hacer el compromiso no con las personas precisamente, tal vez toque en alguna situación, pero el compromiso importante es con Dios, porque el arrepentimiento es para con Dios. Quien te va a hacer libre de ese pecado es Dios. Va a depender de ti, de que mantengas esa libertad y que tú, para empezar, estés en armonía con Dios. Estés en concordia con Dios. Todo lo demás te va a mover a que también lo hagas con tus hermanos, a que también lo hagas con los que Dios ama tanto como a ti. Amén. Este tema, mis amados hermanos, cierra con una breve oración. Quiero invitarte a ponerte de pie para que podamos terminar esta pequeña oración, con esta pequeña oración. Sea momento en que Dios traiga a tu mente tal vez cosas que tienes que resolver. No te sientas acusado por esas situaciones que no has resuelto todavía. Dios te está moviendo a que las revises y digas, hoy puedo resolver esto. Padre, en el nombre de Jesús, Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a vivir en concordia, en armonía y paz con todos los hermanos y con los que te necesitan. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por aceptarnos, porque en otro tiempo no éramos parte del cuerpo, pero con amor, Señor, nos has hecho parte de Él. Esta es una bendición invaluable, el permitirnos ser parte de lo que
son tus propósitos, son tus planes, es tu voluntad. Gracias porque la intención tuya para con nosotros es bendecir generaciones. Te dedicamos, Señor, nuestra obediencia. Y creo que eso es lo que nos acerca más a ti, la obediencia. Queremos ser como buenos hijos, que son obedientes, que son, Señor, amadores de todo lo tuyo. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo nos ha unido contigo y lo tenemos todos aquellos que hemos recibido el regalo de la salvación. Que tú sigas obrando, Señor, con poder en cada uno de los que te buscan, con corazón sincero, Señor. Que podamos entregar como tú, Señor, lo hiciste con nosotros, el mismo amor. Que podamos entregar las mismas enseñanzas que hemos recibido de ti, Señor. Que podamos hacer con los demás como nos gustaría que hagan con nosotros. Gracias, Dios bendito. Gracias, Padre Santo. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, toda tu iglesia unida y fuerte. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén, hermano.